Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video sobre el análisis del oro, que es lo que estoy esperando para esta semana que está por iniciar. Hoy es sábado y voy a estarles compartiendo acá qué es lo que estaría esperando, qué es lo que vamos viendo basado en lo que pasó la semana anterior y en días anteriores. Así que vamos a empezar en el gráfico semanal. Si vemos acá en la gráfica semanal, vemos que venimos con una tendencia a la alza. Si vemos este mínimo, nos da este máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo histórico, y ahorita estamos en un retroceso a esta semana que fue la que terminó. Entonces, el gráfico semanal realmente es una temporalidad muy alta, así que yo el gráfico semanal simplemente lo utilizo para ver el mínimo y el máximo de la semana anterior y para tener una posible dirección. Pero en una semana pueden pasar muchas cosas, podemos vender, podemos comprar, pero al menos tenemos esos niveles que pueden ser usados como puntos de liquidez, que son los máximos y los mínimos semanales. Y acá notamos también algo interesante a nivel semanal, y es que de este punto a este punto tenemos un imbalance o un FBG, y el precio esta semana justo llegó a tocar ese imbalance. No lo rellenó, pero llegó y tocó este imbalance. Ahora bien, algo más que a mí me gusta buscar en realidad en cualquier temporalidad es liquidez en forma de mínimos o máximos, y aquí podemos ver cómo tenemos estos mínimos casi iguales, y esta semana el precio vino y rompió este mínimo que fue el de la semana anterior, el mínimo de la semana anterior, y también esto que lo considero como casi mínimos iguales. Ahora, algo que también notamos en el gráfico semanal fue el cierre de la vela. Es una vela doji, una vela de indecisión, en donde vimos bastante fuerza bajista. Sin embargo, la semana cerró casi que al nivel donde comenzó. Eso nos quiere decir, o me da el indicio de que no hay tanta fuerza para traer el precio abajo, más bien la semana cerró con fuerza a la alza. Y eso es lo que yo estoy viendo y lo que marcaría ahorita en esta gráfica semanal. Y antes de pasar a la gráfica diaria, vamos a marcar esto, que es el máximo semanal y el mínimo semanal. Yo lo tengo en inglés, entonces esto sería Previous Weekly High y eso sería Previous Weekly Low. Y si me preguntan por qué está en inglés, es porque así lo tiene mi mentor. Entonces ahí mezclo inglés y en español. Entonces aquí ya tenemos marcado el máximo y el mínimo semanal. Vimos que el precio tomó esta liquidez y tuvo rechazo y ingresó a este imbalance. Eso es lo que podemos ver semanal. Ahora bien, esto realmente no lo quiero ver en las demás temporalidades, así que lo voy a ocultar de estas, incluso de la diaria, y este tampoco quiero tenerlo. El máximo y mínimo semanales sí me interesan, así que los vamos a dejar. Y ahora vamos al gráfico diario. El gráfico diario también lo considero muy alto, una temporalidad muy alta, porque yo soy un trader intradía. Me gusta buscar operaciones en el día, usualmente en 15 minutos están mis entradas, pero el gráfico diario sí lo uso como referencia para ver qué está haciendo el precio, valga la redundancia, a un nivel diario, ¿sí? Qué está haciendo cada día. Y aquí si vemos en el gráfico diario tenemos una marcada acumulación en los días anteriores. ¿Y a qué me refiero con acumulación? Si vemos el precio en días anteriores venía con una tendencia, es decir, aquí venía hacia arriba,
tenía un retroceso, venía hacia arriba, retroceso hacia arriba, aquí venía bajando, retroceso, baja, pero a partir de este día, que es como el 1 de junio, vemos que hay una acumulación donde el precio realmente está oscilando en este rango hasta este día que vemos acá, que vemos algo interesante, y es que en esta acumulación diaria vean que casi todas las velas son del mismo tamaño, con excepción de algunas que son más pequeñas, pero eventualmente, por ejemplo, este día todo lo que el precio bajó lo subió, y todo lo que el precio subió lo bajó en varios días. Lo mismo acá, vemos que el precio todo lo que subió lo bajó, todo lo que bajó lo subió. Entonces está oscilando en esa acumulación, pero este día, que fue el jueves, vimos algo muy interesante, y es esta mecha que nos deja esta vela diaria. Y esto para mí es un indicio de un modelo que me gusta mucho operar, que sería cuando tenemos una acumulación, que es lo que estamos viendo en el gráfico diario. Vemos una manipulación, que en este caso sería romper con los mínimos que se generaron, que en este caso serían todos estos mínimos, son puntos de liquidez, y esta mecha podría ser esta manipulación, y lo que esperaríamos después de esto sería una distribución que sería por encima de estos altos, y eventualmente un retroceso y continuar su tendencia o tener un cambio de tendencia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto ya me da un poco más de dirección de qué esperaría yo cada día. Tomando eso en cuenta, y aquí vemos que esto podría ser la manipulación de esta acumulación, vemos que el viernes fue un día de mucha indecisión. También vemos que el precio bajó, subió, cerró casi que al mismo nivel que abrió, y esto también nos da indicio de que no hay tanta fuerza para traer el precio abajo. Esto una vez más nos confirma que estaríamos ante un posible o ante una posible distribución que podría terminar por encima de estos máximos que están acá, o por encima de estos máximos que serían ya rompiendo la acumulación. Ahora bien, hoy estamos sábado, así que aquí lo que tenemos sería el alto de la semana, el mínimo de la semana. Aquí en la gráfica diaria yo voy a marcar el máximo y el mínimo diario, perdón. Ese sería el máximo del día viernes. Igual en inglés lo marcamos como Previous Daily High y Previous Daily Low. Entonces vamos encerrando el precio y tenemos estos niveles importantes para la semana operativa que viene. Además de esta acumulación, algo que podemos marcar por acá sería este order block, en donde podríamos ver que el precio tenga una reacción. Es decir, después de esta acumulación, manipulación, distribución, podríamos ver el precio ser atraído hacia esta zona y eventualmente tener una reacción. Pero estamos hablando de que esto sería algo que sería casi 500 pips. No es algo que estaría esperando esta semana, tomando en cuenta que no hay tantas noticias que podrían llevar el precio tan arriba, pero saben que todo puede pasar. Algo más con lo que yo combino este order block, y esto también es en cualquier temporalidad, es con los imbalances. Y aquí podemos ver que tenemos un claro imbalance que el precio no ha rellenado. Así que este escenario no lo descarto, tal vez no para esta semana, pero para semanas posteriores. Y nada más, no quiero tenerlo por acá ahora en temporalidades menores.
Pero esto también me da confirmación de que el precio podría tener tendencia a la alza para esta semana, ya que el precio es atraído por imbalances. Por acá también teníamos este bloque que de hecho estaba esperando, este sí lo estaba esperando para esta semana, pero vemos que aquí el precio llegó hasta acá y ahí retrocedió bastante, no llegó a este punto, lo que también me hace pensar que el precio podría estar creando liquidez, subir y eventualmente en unas semanas o meses llegar a esa zona o seguir rompiendo máximos históricos. Pero bien, para no quedarnos mucho en esta temporalidad, eso es lo que yo veo, eso es lo que estoy viendo ahorita, una acumulación, una manipulación, y esperaría que esta semana el precio suba, rompa estos máximos que ya de hecho generan mucha liquidez. Todos estos máximos son puntos de liquidez y eso es lo que estoy viendo en la temporalidad diaria. Ahora, no me gusta tanto ir por 4 horas, 2 horas, sino que paso de una vez a 1 hora. Y aquí ya en 1 hora sí podría tener dirección para operar, es decir, dirección más a corto plazo para eventualmente operar el día lunes o martes. Teniendo en cuenta estos puntos que ya tenemos marcados, sería el mínimo máximo del viernes, el precio se fue por acá, tenemos máximo semanal, tenemos mínimo semanal. Aquí podemos ver también un claro imbalance que se generó con una noticia esta semana que pasó. Entonces, acá algo que podríamos ver a corto plazo sería un retroceso hacia este imbalance antes de continuar a la alza. Eso sería algo que podríamos tener como un posible escenario, que el precio eventualmente venga y no necesariamente rellene todo el imbalance, pero eso lo vamos viendo conforme pase la semana. El precio puede tener un retroceso complejo, ese sería un escenario antes de ir a la alza, y por acá estaríamos buscando este order block, que si ven lo que les mencioné del order block diario, que tenía un order block y un imbalance, ese es exactamente el mismo escenario pero en un order block de compra. Entonces, algo que estaré viendo para esta semana es, si bien es cierto, a nivel diario y semanal creemos que el precio puede subir, podría tener un retroceso en algunos días, llegar a este bloque y ahí empezar a subir. Esa sería una posibilidad. La otra es que tenga un retroceso corto, que de hecho en el oro son los más comunes, que tenga un retroceso corto y que ahí siga su camino a la alza rompiendo estos máximos. Y si lo vemos en términos de estructura, podríamos tener acá que tenemos este máximo, tenemos este mínimo, y tenemos que este máximo fue de hecho roto acá, y ahorita tuvimos este retroceso, volvimos a romper máximo y terminamos el día rompiendo este mínimo de acá, por lo que un escenario podría ser retestear este order block para caer y ya eventualmente tener un cambio de estructura, porque ese sería un escenario probable justamente por este imbalance que vemos acá. De hecho, esto podría llegar hasta acá, sería lo ideal, pero este escenario lo vemos probable por eso, por este imbalance y porque este order block está acá por estructura nos podría dar ese retroceso y caer. Y como ya estamos en una temporalidad un poco más pequeña, eso sería un escenario que podría pasar, pero eventualmente el precio tener fuerza a la alza. ¿Sí? Si operamos en venta sería en retroceso y sería pues un poco más arriesgado que comprar. Y ya en 15 minutos
que es la temporalidad en donde ya busco entradas. Aquí lo que esperaría sería ver formación, algún cambio de estructura, algo que me confirme, ya sea que rompa el máximo del día anterior, que sería el máximo del viernes, o que rompa el mínimo del viernes. Y también, conforme se van dando las sesiones, utilizar los rangos para buscar puntos de liquidez, order blocks, y hacer el mismo análisis que hicimos, pero en una temporalidad menor. Y lo que vemos acá es justamente esa estructura que ya tiene fuerza a la baja, y podríamos tener ese retroceso complejo, que sería en 15 minutos algo como esto, seguir bajando. Pero de nuevo, el fin no es predecir qué es lo que va a pasar. El propósito de ese análisis es tener una idea de la dirección basado en la estructura, basado en conceptos como imbalances, order blocks, máximos, mínimos. Pero lo más importante va a ser ver qué es lo que el precio va a hacer durante la semana. Y ya tenemos algunas zonas donde estaríamos esperando el precio. Y por último, como les decía, para esta semana no hay tantas noticias. De hecho, el lunes me sale que hay un holiday para la moneda del dólar. El banco parece que van a estar cerrados, por lo que no esperaría volatilidad ni operaciones el lunes. Martes no tenemos noticias. Miércoles tenemos una conferencia, lo cual pues no nos dice mucho de qué podría pasar, pero lo tendremos en cuenta. Para el jueves tenemos una noticia importante y otra vez una conferencia, y luego tenemos estas que son de menor impacto. Y para el viernes también tenemos 2 noticias de alto impacto. Así que no es una semana cargada de noticias, y vamos a estar esperando que nos confirme el precio, si realmente esto fue una manipulación, si vamos a tener un retroceso y eventualmente romper máximo semanal, y que el precio rompa estos máximos. Vamos a estar pendientes de eso, y no olviden estar activos en el canal de Telegram, porque ahí vamos a estar enviando el análisis conforme se va desarrollando durante la semana. Así que espero que les haya gustado. Pónganme en los comentarios qué están esperando para esta semana, compras, ventas, si tienen operaciones pendientes, qué zonas están esperando, y nos vemos en el canal de Telegram. Saludos.